Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a Fernando Carlos. Sí. Fernando Carlos Díaz Abajo. Es el director del secretariado de la comisión o del departamento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que celebran... Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión de Apostolado Seglar. De Apostolado Seglar. O sea, bueno, un departamento dentro de Apostolado Seglar que se ocupa específicamente de la pastoral obrera. No de la pastoral social, sino de la pastoral obrera. Hay otro departamento de pastoral social. El caso es que el 17 y 18 de noviembre celebran en Ávila unas jornadas y para eso está aquí Fernando para explicarnos en qué consisten, qué van a hacer y cómo se lo van a montar en Ávila en estas jornadas. Bienvenido, Fernando. Gracias. ¿Cuáles son los ponentes? ¿Qué días? Son los días 17 y 18 de noviembre, suele ser normalmente ese tercer fin de semana de noviembre. Y este año enmarcado en el año de la fe, en la celebración del aniversario, el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Todo se enmarca este año en esos dos acontecimientos, y del ¿no? catecismo, bueno, pues nos habíamos planteado también el tema, no este año específicamente, llevamos años planteándonoslo, pero centrados sobre el tema de la evangelización. Entonces el tema es testigos de la fe para evangelizar el mundo obrero. Y el contenido de las jornadas va a girar precisamente en torno a tres preguntas, básicamente, es decir, qué creemos y cómo vivimos lo que creemos en nuestra situación de creyentes en medio del mundo obrero hoy, cómo manifestamos, testificamos eso, cómo hacemos visible y hacemos relevante culturalmente nuestra fe en medio de la situación del mundo obrero, y sobre todo cómo transmitimos, cómo comunicamos la fe. Entonces hay una parte en la que prestaremos atención a la ponencia, básicamente la ponencia central de Rafael Díaz Salazar, evangelizar en tiempos de crisis y precariedad, plantearnos la vivencia de la fe y el testimonio de la fe. Hay luego 3 talleres que nos van a ayudar a aterrizar en planteamientos concretos, uno sobre el contenido de nuestra fe, cómo hacer vida esa fe en esta situación, otro sobre la transmisión de la fe, cómo comunicarla, y otro especialmente que nos va a llevar a centrarnos en las dificultades que hoy vivimos para vivir y comunicar esa fe, sobre todo en medio de la familia obrera, con las dificultades. Los talleres, cuando planteáis talleres de este tipo, son talleres prácticos, es decir, es alguien que ha tenido una experiencia directa pastoral concreta y viene a exponerlo. Quienes animan los talleres son o delegados diocesanos de pastoral obrera o personas que están trabajando en pastoral obrera en sus diócesis y que además por su situación y su experiencia y su trayectoria personal o profesional tienen conocimientos reales y prácticos, aparte de los teóricos en estos temas, ¿no? Y siempre la orientación del taller no es simplemente una discusión teórica, sino decir, bueno, vamos a plantearnos también orientaciones prácticas que podamos dialogar, que podamos compartir entre todos y que a la vuelta de las jornadas a nuestras diócesis podamos también ir dándole cuerpo. O sea, y dándole que están basados en praxis pastoral. Sí. Realizada. Las jornadas tienen una dimensión eminentemente pastoral. ¿Cuánta gente asistís a estas jornadas? Pues estamos todavía en periodo de inscripción, pero habitualmente solemos ser en torno a 70, 80 personas. ¿Hay delegaciones de pastoral obrera en todas las diócesis? No, hay algunas que no, pero la organización es distinta en cada diócesis, diversa. Hay sitios donde hay departamentos o secretariados de pastoral obrera y hay otros lugares donde un secretariado de pastoral social, un departamento de pastoral social o delegación asume también dentro de sus funciones, de sus tareas, el trabajo en la pastoral obrera. Pero venimos a reunirnos representando a unas 40 y tantas diócesis. Cuando habláis de testigos de la fe, me imagino que es por cuando habéis puesto ese lema, testigos de la fe, me imagino que es porque le dais mucha importancia al testimonio, a la experiencia personal, a los testigos como vehículos de transmisión. Sí, no solo nosotros, yo creo que toda la Iglesia, cuando se ha planteado en el Sínodo para la Nueva Evangelización, tanto en las lineamenta como en el Instrumentum Labori, en el mismo mensaje final del Sínodo, y me imagino que también en la previsible exhortación sinodal, pues hay un convencimiento que es que la fe no es simplemente una doctrina que se aprende, se enseña y se aprende. La fe sobre todo es la experiencia vital que nace del encuentro con Jesucristo, y eso solo se puede transmitir desde la vida y se puede transmitir por personas que viven eso que
Cuando hablamos de testigos estamos hablando de creyentes que se plantean su vida desde las claves de la fe, ¿no? Y que podríamos decir que siempre y en todas circunstancias están viviendo esa presencia de Dios, y especialmente en esas condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero del trabajo, ¿no? Porque la segunda parte era esa, para evangelizar el mundo obrero. Claro. ¿Es recuperable el mundo obrero? Porque es evidente que en gran parte lo hemos perdido. Es decir, a mí no me gusta esos... Vamos, no soy yo muy de esos términos de recuperar. Yo creo que cuando nos planteamos la evangelización del mundo obrero, no nos estamos planteando recuperar en el sentido de decir tenemos que volverlos a la iglesia, ¿no? Yo creo que evangelizar el mundo obrero lo que nos sitúa más es en un horizonte de presencia que hoy requieren las circunstancias y las situaciones que está viviendo el mundo obrero, de presencia de creyentes, de presencia de la iglesia, más allá de lo asistencial, de lo caritativo, tal como lo entendemos, que hagan visible que hay otro modo de vivir concreto. Y que me estás hablando de levadura. Sí, podríamos hablar de levadura. Es decir, los testigos son los que viven esa fe en lo cotidiano, en lo concreto, cada día de su existencia, y están mostrando que, mira, es posible vivir de otra manera, es posible plantearse la vida desde esta fe, y además es posible planteársela desde un horizonte de humanización plena para todos, ¿no? Yo creo que testigos lo que nos está llamando sobre todo es a sentirnos enviados a vivir eso hoy en nuestro mundo, ¿no? En un mundo que ha perdido toda referencia religiosa, incluso en nuestras labores cotidianas. El otro día en una reunión nos decían, si nos contamos lo que hacemos cada día, desde que nos levantamos, incluso a lo mejor personas muy creyentes te cuentan que se han levantado, que han hecho esto, que han ido al trabajo, que han hecho tal, y a lo mejor lo primero que han hecho ha sido orar. Pero en el lenguaje es difícil explicitarlo, o sea, se pierde de ese... Bueno, yo creo que es recuperar un poco esa dimensión, ¿no? Es decir, vivir desde la fe, vivir conscientemente nuestra vida desde la fe, no solo es posible, sino que es deseable, humaniza nuestra existencia y nos abre sobre todo otras vías de plantearnos el tema del trabajo, que es mucho más que las relaciones laborales, ¿no? Yo creo que cuando Juan Pablo II plantea en Labor in Exercens que el trabajo es la clave de la cuestión social, está teniendo una intuición que los tiempos han venido a demostrar que es real, ¿no? Es decir, la configuración actual del trabajo está afectando de tal manera a toda la vida de la persona que está generando una antropología completamente distinta a la del Evangelio y en muchos casos contraria a la del Evangelio. Entonces yo creo que se trata de testimoniar eso. Es decir, nosotros vivimos de otras claves. La centralidad en nuestra vida es la persona humana, porque en ella nosotros reconocemos a Cristo. Pero parece claro que en esa dinámica uno de los signos de los tiempos es que el mundo obrero ha desconectado de la fe o de la iglesia o de la institución, ¿o no? ¿O hay de todo? No de una manera específica. Yo creo que el mundo obrero ha podido desconectar como ha desconectado el mundo juvenil o el mundo de la cultura o el mundo de la política o el mundo familiar. No más que otros Yo creo que ámbitos. No más que otros ámbitos. Es decir, que primero porque la misma configuración del mundo obrero ha cambiado y se ha hecho más, más transversal, más diversa, más fragmentada. Estamos hablando solo del obrero de Mono y del obrero de la construcción. No solamente de un obrero de los trabajadores, digamos, industrial de la época de Rerum Novarum, sino que estamos hablando de tantas personas que viven de su trabajo y que es su fuente de ingresos, ¿no? Entonces yo creo que, pero que en cualquier caso el trabajo sí ha configurado mucho esa manera de vivir. Es decir, el trabajo nos ha quitado tiempo de vida, han ido cambiando las condiciones, se han ido precarizando, se han ido flexibilizando tanto las condiciones laborales que han ido imposibilitando otras dimensiones de la vida, familiar, social. En una parroquia es difícil encontrar una hora para reunir a padres o madres de catequesis, por ejemplo, porque o trabaja uno, o trabaja el otro, o están fuera de la ciudad porque trabajan. Eso condiciona tanto nuestra existencia que al final... Los que tienen el privilegio de tener trabajo. Los que tienen el privilegio de tener trabajo. Y los que no. Es decir, yo creo que ha hecho dos cosas este sistema. Por un lado, ha centrado nuestra vida en que tenemos que trabajar y que tenemos que consumir y que esa es la manera de integrarnos en la sociedad. Y claro, el que no puede trabajar y no puede por eso consumir, ni siquiera lo básico a veces, pues directamente pasa a una situación de exclusión social, ¿no? Y yo creo que este mundo no está generando una cultura inclusiva, una cultura centrada en la persona, una cultura
vital y humana, ¿no? Creíamos que eso iba a cambiar con la refundación del capitalismo después de la crisis que se hablaba y resulta que yo no soy economista, no soy experto en economía, pero yo creo que el capitalismo es difícilmente refundable en el sentido de que si tenemos que mantener esas máximas de que el capitalismo es la búsqueda del máximo beneficio, mire usted, se ha demostrado que está en una dirección contraria a la persona. Yo creo que lo que hay es que buscar maneras de... Es el planteamiento, por ejemplo, de Caritas in Veritate, de introducir toda esa lógica de la gratuidad, del don en la economía, de mostrar que se puede hacer una economía productiva, que se puede hacer un trabajo que sea personalizador y que genere el sustento suficiente para una familia sin necesidad de que ese trabajo despersonalice, sin necesidad de que ese trabajo esté buscando a todas horas y exclusivamente un máximo beneficio que necesariamente tiene que ser a costa de otros elementos subjetivos. ¿Sigue habiendo movimientos especializados católicos en el mundo obrero? Sí, nunca ha dejado de haberlo. Siguen existiendo. Siguen existiendo la OA y la JOV, básicamente. En la zona de Cataluña, sobre todo, Acción Católica Obrera también. Es decir, y no solo en España, en Europa, en Latinoamérica, en África. Es decir, sigue habiendo movimientos apostólicos obreros, ¿no? Incluso se intentó en un determinado momento, no sé cómo está eso en este momento, los EPOS, que eran equipos... Sí, hay una experiencia... Claro, cuando se publicó el documento de la conferencia de la Pastoral Obrera a toda la Iglesia, iba un poco en toda esta línea. Entonces, lo que se quería decir, la pastoral obrera no es simplemente una cosa de especialistas o una cosa de aficionados o una cosa de gente que, con independencia de que por una vocación especial estén viviendo y testimoniando su fe ahí, es una realidad en la que se ha de hacer presente toda la Iglesia y que la Iglesia debe tener en cuenta en su dimensión celebrativa, en su dimensión catequética, en su dimensión doctrinal, en todas las dimensiones, en la pastoral, en algunos sitios donde esa realidad, digamos, no estaba presente o se quería incorporar a la vida de las comunidades parroquiales, que son, digamos, la primera línea de cercanía para muchas personas, pues surgió esa experiencia de los equipos de pastoral obrera. En algunos sitios animados por militantes de los movimientos apostólicos obreros, en otros sitios simplemente con gente de la parroquia, pero que no tienen una pertenencia. Eso sigue funcionando. Y sigue funcionando. Hay distintas experiencias, hay diócesis donde tienen más implantación, donde tienen menos, hay otras donde hay más presencia de los movimientos, menos, pero sí es una experiencia que ha servido para ir creando esa conciencia, para ir creando esa presencia de Iglesia que tiene en cuenta la realidad del trabajo de una manera especial. El obispo obrero por antonomasia sigue siendo don Antonio Algora. Bueno, obispo obrero... por llamarlo de alguna forma. Ancel, Sí. ¿no? Pero sí, él es el responsable del departamento de pastoral obrera. Dentro de esos signos de los tiempos o dentro de los talleres, ¿cuál elegirías tú de los talleres que ya tenéis previstos la forma de evangelizar ese mundo obrero? ¿Cuál te llama más la atención de los talleres que tenéis previstos? Bueno, los tres son interesantes. El primero, que nos va a plantear los signos de los tiempos, yo creo que es una invitación sobre todo a descubrir, está planteado como una invitación a descubrir signos positivos, no solo a ser conscientes de signos que pueden ser generacionales o epocales, como el desempleo, como la precariedad, sino sobre todo signos positivos. Hay mucha vida, hay mucha solidaridad, hay mucho trabajo por abrir otros caminos posibles. O sea, que queréis poner el foco en la esperanza. Sobre todo en la esperanza, ¿eh? O sea, cuando nosotros planteamos como testigos de la fe, no podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Que es posible estar en el mundo obrero hoy y evangelizar ese mundo obrero, lo hacemos diciendo que ahí hay esperanza y semillas del reino, que necesitamos descubrir, que necesitamos acompañar, que necesitamos ayudar a cultivar y a crecer, a veces desde la debilidad, desde la paciencia, desde la sencillez, porque son signos pequeños, pero que van abriendo otros caminos. Yo creo que nadie se imaginaría, me imagino, en ese mayo del 15M, cuando empezaron a concentrarse en la Puerta del Sol aquella gente, nadie se imaginaría que eso llevaría, por ejemplo, a plantearse modificaciones legales en el tema de la ley hipotecaria o de los desahucios, o incluso a paralizar desahucios. Yo creo que eso era una cosa que a ninguno se nos pasaba por la cabeza, y sin embargo está siendo posible, ¿eh? El llamar la atención, las conciencias sobre... Pues yo creo que en esa línea, ¿no? Y los otros dos yo creo que tienen también su importancia.
abundar en las dificultades que hoy vive la familia obrera, sobre todo en situaciones de precariedad, en situaciones de dificultad a veces extrema, mantener esa fe, esa esperanza, comunicarla a los hijos, el mantener que merece la pena vivir así en medio de estas situaciones, de este mundo, yo creo que también nos abre un horizonte. Y bueno, el de los contenidos de la fe, todo eso también es una invitación a descubrir cosas que a veces tenemos arrinconadas en la estantería y no somos conscientes de que la tenemos. Cualquiera de los tres. Yo si me tuviera que apuntar a uno de los tres, a cualquiera. El 14 de noviembre, como sabes, hay una huelga general, 3 días antes de vuestras jornadas. ¿Qué opinas? ¿Qué percepción tienes de la huelga? Bueno. Ha habido un movimiento, por ejemplo, la OAC de Cartagena, que se ha posicionado a favor. La Iglesia normalmente jerárquica no suele posicionarse ni a favor ni en contra. Nosotros como departamento nunca hemos hecho una declaración explícita, pero bueno, la doctrina social de la Iglesia reconoce no solo la aportación y la necesidad de los sindicatos en la construcción de la vida social, sino que reconoce también la legitimidad de la huelga en determinadas circunstancias. Yo creo que esas circunstancias se dan, o sea que a mi juicio la huelga es legítima. Otra cosa es que podamos entrar a valorar el alcance o la eficacia que pueda tener, que a lo mejor es distinto, ¿no? Pero que en el fondo lo que está poniendo de manifiesto esa convocatoria y ese apoyo explícito de no solo de sindicatos, organizaciones sindicales, sino de muchas organizaciones, es una situación de malestar, de desesperanza, de falta de horizonte, de dificultades que empiezan a superar muchas veces las posibilidades, ¿no? Y que lo que están reclamando es salidas concretas que hagan posible la existencia de las personas, ¿no? Que no sea simplemente sobrevivir, que no sea simplemente mal vivir o mal trabajar, sino que puedan generar una dinámica distinta, un mundo donde uno pueda realizarse incluso vocacionalmente en el trabajo y desarrollando sus cualidades, donde pueda con su salario sostener a su familia y atender a todas las necesidades humanas, y donde pueda desarrollarse en plenitud, ¿no? También en su dimensión espiritual. Porque si no hay horizonte laboral, no hay horizonte ni personal ni familiar. Es decir, se cierra. Claro, yo creo que los datos que se nos están poniendo de manifiesto, hace poco se publicaba la encuesta de población activa. El paro sigue creciendo, sigue habiendo más familias que no tienen ningún tipo de ingreso. En las cáritas parroquiales se ven, en los compañeros muchas veces del barrio, en los equipos de los movimientos, en la propia familia, en mi propia familia, pues van haciéndose cada vez más cercanos y presentes estas situaciones de desempleo, de precariedad, de dificultades económicas graves y que afectan a todos. Yo creo que esta situación tiene que tomar otro rumbo. Las políticas que se vienen aplicando no son capaces de lograr un descenso del paro, de crear empleo, de generar otra dinámica en nuestro mundo. Yo creo que hace falta. Que la huelga sea la solución, yo creo que no, pero sí es en todo caso una toma de conciencia, a lo mejor incómoda, pero quizá también necesaria para decir, bueno, esta situación está llegando a unos límites que para las personas es insostenible, ¿no? Insoportable. Nunca los cristianos van en grupo o no grupo a las huelgas, pero acaba de decir que sería legítima la presencia de un cristiano. No es ningún pecado ir a una huelga general. Como es también tan legítimo el no hacerla. Es decir, en eso la doctrina social de la Iglesia también eso es clara. La fe no tiene un programa político cerrado en ese tema, y distintas opciones pueden ser perfectamente justificables, ¿no? Al final es la conciencia de cada uno la que marca la fidelidad, la propia conciencia es la que marca la coherencia de la vida. Y como cristianos no hay una convocatoria unánime, ni hay nada, ni yo creo que pudiera haberla, ¿no? Yo creo que tan respetable es el que desde su fe se plantea hacer huelga ese día y formar parte de las manifestaciones y manifestar públicamente por ese medio ese descontento, como el que desde su fe decide que no debe participar en la huelga, tiene que trabajar, y ambas posturas son respetables. Y además yo creo que coinciden. Si acaso nuestra Iglesia puede hoy ofrecer algo, en la posibilidad de decir, mira, la experiencia de la comunión.
Es decir, incluso pensando de manera distinta, incluso tomando opciones concretas distintas, nosotros hay algo que nos une más por encima de eso y que nos sitúa a todos en un mismo camino, en una misma tarea por acercar el reino de Dios en este mundo, ¿no? Tú eres muy joven, no sé si recuerdas aquella época donde en las parroquias, en los años 80, había oficinas de lucha contra el paro. En todos los arciprestazgos, sí. En todos los arciprestazgos, al menos en los arciprestazgos de Madrid, eso se podría resucitar, es decir, la institución como tal puede aportar cosas concretas en ese sentido. Estamos en una crisis peor que la de los años 80 en cuanto a trabajo. Hay experiencias, hay experiencias incluso de generar puestos de trabajo, empleo, de crear empresas cooperativas y demás en esta clave de economía de comunión que hablábamos antes, que han nacido de parroquias, de diócesis, recientemente. Esas experiencias se están dando, ¿no? Y yo creo que es un camino que hay que recorrer también. Pero yo no sé si es la solución a todos los problemas o todo el empleo va a surgir por ahí. Muchas veces nos encontramos en Cáritas, por ejemplo, el problema de que el trabajo que se hacía hasta ahora para posibilitar que las personas pudieran encontrar empleo, llega un momento en que choca con que no hay empleo que ofrecer. Es decir, sí, que por mucho que se busque, por mucho que la Iglesia pueda crear determinados puestos de trabajo, determinadas empresas, hay un nivel de empleo que no puede proceder de ahí, que tiene que proceder del estado de los empresarios. Pero sumar sí, es decir, gestos públicos explícitos, pero concretos, sí, claro, que se vea en entrañas samaritanas, es decir, que digamos, oye, estamos arrimando el hombro aquí en época de plena crisis. Yo creo que eso sí se está dando, en unos casos a través de la creación de este tipo de empresas, de cooperativas, de formación para el empleo, de programas de orientación para el empleo, que se sostienen en muchas parroquias y en muchas diócesis, y incluso con propuestas de autoempleo que se van haciendo entre compañeros que han quedado a lo mejor en el paro y que a través de... Yo creo que hay un mundo de trabajo y que habría que aprender a diferenciar el trabajo y el empleo. Son dos cosas distintas. El empleo, mire usted, a lo mejor es lo que un trabajo concreto que yo hago para otra persona en la que a mí me pagan una retribución concreta, pero hay hoy en nuestro mundo muchas tareas, muchos trabajos, muchas funciones necesarias para el bien de la sociedad que a lo mejor no tienen ese reconocimiento a través de un sueldo, ¿no? A lo mejor tendríamos que reformular incluso ese concepto de trabajo, es decir, necesitamos que haya gente que se dedique a estas cosas, que haga esto y que haciendo esto pueda vivir de su trabajo, ¿no? Yo creo que habría que recuperar temas como la vocación, como el trabajo más allá del empleo, y que habría que abundar por ahí. ¿Por qué todo esto que está haciendo y que los que conocemos la institución por dentro sí sabemos que lo está haciendo, no llega a la sociedad? Es decir, bueno, pues la gente, la opinión pública o la opinión publicada... Bueno, yo creo que los medios tienen mucho que ver también, ¿no? Es decir, es noticia aquello que puede generar una cierta reacción concreta, ¿no? Pero a veces lo que es normal en el sentido de que no es hiriente o no es catastrófico, no es algo así, difícilmente es considerado como noticia. Pero se va haciendo. Es decir, yo creo que esas experiencias llegan en los sitios donde están y se van difundiendo a través de canales que es verdad que a veces no son. Pero yo creo que lamentablemente eso hoy no es noticia. No, porque en cualquier caso nos aboca a un cambio de mentalidad y de cultura tal que nos obligaría a poner en cuestión muchas de las claves desde las que está viviendo nuestro mundo y a decir que tenemos que reorientar nuestra vida por otros caminos, ¿no? Todo el tema de la evangelización en el fondo es plantearnos siempre lo mismo, es decir, hacer cultura nuestra fe. Tenemos que mostrar culturalmente que hay formas concretas de vivir desde la fe que nos posibilitan esta manera de vivir, ¿no? Y eso supone incorporar hábitos, incorporar costumbres, incorporar dinámicas no solo personales y familiares, sino sociales. Bueno, nuestra tarea a lo mejor es empezar por pequeños signos de los tiempos que generan esperanza, que generan posibilidad, que generan realidad. El tema de los desahucios
te duele especialmente. Es decir, en España perder la vivienda, perder la casa es perder el nido, es perderlo todo, pero no estamos acostumbrados a una mentalidad de alquiler. Sí, y en estas condiciones. Creo que es abocar a una familia concreta al final de la existencia. Es como si le planteara: tú has llegado hasta aquí y hasta aquí has llegado y ya no puedes seguir más, ¿no? Ya no tienes más posibilidades, no tienes más expectativas, más esperanzas, y hay situaciones dramáticas, situaciones familiares, situaciones personales. En mi parroquia incluso pues nos estamos encontrando situaciones que hasta ahora no había. ¿Tu parroquia aquí en Madrid? En Sevilla. Tengo una parroquia en Sevilla, en un barrio de la periferia de Sevilla. Un barrio pues que como muchos barrios de la periferia ha ido envejeciendo, ha ido creciendo, han ido pasando los años, y que ahora tienen muchas personas de edad, pensionistas, que vivían, y que se encuentran que vuelven los hijos, vuelve la familia de los hijos, vuelven sin ingresos, vuelven con el paro, la ayuda familiar, tienen que tirar de la pensión de los abuelos, y que a lo mejor a los abuelos le han avalado la compra del piso en su momento, cuando se nos plantea un modelo social en el que había trabajo, y había trabajo para todos, y había posibilidad, bueno, para todos nunca ha habido, para la mayoría, y que permitía plantearse un cierto nivel de vida. Y se están encontrando con esas situaciones dramáticas de perder la vivienda, de perder, no de que le den una alternativa de, bueno, dejas esta casa pero te vas a ir a otra de alquiler, sino no, dejas esta casa y te quedas en la calle con tu familia, con tus padres, con y tus además hijos, con deuda. Con deuda y sin tener dónde ir, ¿no? Sí, yo creo que eso es contrario, no solo al Evangelio, es contrario a cualquier mínimo margen de humanidad, ¿no? Y que es una situación que habrá que abordar legalmente, legislativamente, que habrá que impedir, porque ya más creo que esa deuda está más que pagada, ¿no? Está más que pagada. Es decir, y además yo creo que hay unos límites, no son los que marca la doctrina social, los que marca la misma legislación. Es decir, lo que es necesario, lo que es imprescindible para la vida de las personas es inembargable. Y la vivienda familiar, la hogar familiar, eso debe estar siempre al margen de cualquier posibilidad de pérdida. Aparte de la denuncia pública que ha hecho la Iglesia, la Conferencia Episcopal y distintos obispos, ¿qué más puede hacer la institución? ¿La Iglesia? Sí. Bueno, yo creo que está haciendo, ¿no? Está no solo apoyando económicamente a través de las Cáritas, a través de economatos de consumo, a través de, como decíamos, de la creación de puestos de trabajo, a través del acompañamiento personal. Yo creo que es una tarea también parte de la evangelización, ¿no? Es decir, lo que decía Yacuría, cargar con la realidad, hacernos cargo, encargarnos de esa realidad de las personas que sufren, y llegar incluso a plantearnos caminos de solidaridad que yo creo que se están abriendo, que nunca se han dejado de hacer, ¿no? Es decir, hay situaciones que no son conocidas, ¿verdad?, que no son, pero que se van dando en la vida de los creyentes, y que van haciendo posible. Cuando la gente dice esto hubiera sido ya para un estallido social, y hay mucha economía sumergida, sí, bueno, y también hay una red de solidaridad familiar, y en las comunidades cristianas y en las realidades vecinales y demás, que está haciendo soportable esta situación para quien no lo sería, y que además yo creo que está abriéndonos esa perspectiva. Es decir, o sea, que hay gestos concretos, si te entiendo bien, gestos concretos solidarios en las parroquias. Por ejemplo, en tu parroquia hay gente que ante una situación dramática, como puede haber en caso de desahucio, en caso de digamos ayuda, que aparte de la ayuda un poco más institucionalizada a través de Cáritas, a través de programas de ayuda y demás, en mi parroquia se van generando situaciones de solidaridad interpersonal. O interfamiliar. Es decir, es como si dijéramos que gente que conocemos de una situación o de tal, hay gente que es como si apadrinara la gente del barrio de toda la vida, que sabe, aquella persona, aquella familia. Tú ves cómo hay gente que se va haciendo cargo de una manera callada de la solidaridad concreta con esta familia, o de esta otra persona o esta otra familia, que te enteras que va compartiendo sueldo, que va compartiendo necesidades, o que va compartiendo respuestas a, y unas veces económicas y otras personales y demás, ¿no? Yo creo que se está generando, ¿no? Me comentaban una experiencia que me resultó muy interesante en una parroquia de Madrid,
que cada semana alguien en misa decía, la tienda de fulanito de tal que está a punto de quebrar, vamos a ir a comprar todos durante esta semana a esa tienda, y que conseguían mantener al menos... Claro, en el fondo yo creo que es plantearnos, descubrir, decir, mira, nos han hecho una oferta de vida en este mundo, en esta sociedad, que nos ha dicho que éramos felices si trabajábamos sin parar, aunque fuera a costa de la vida, y si consumíamos más que los demás y teníamos todo. Y yo creo que aparte de que ese modelo es insostenible, se ha demostrado insostenible porque estaba construido sobre arena, nos ha descubierto que por ahí no logramos la felicidad. Y yo creo que esta es, lo decía el Papa en Caritas in Veritate, ¿no? La crisis como oportunidad y como ocasión de replantearnos la existencia es la oportunidad de abrirnos a una sociedad y a unas relaciones comunitarias mucho más humanizadoras, ¿no? Y descubrir pues que podemos ser más felices incluso, no solo con menos, económicamente o materialmente, sino sobre todo con otras relaciones, con otros encuentros, construyendo otras redes sociales y otras redes de solidaridad que nos hacen poder anclar nuestra vida. O sea, que solo por ahí vendrían los caminos de salida. Es decir... Yo personalmente creo que sí. Yo cuando dicen de las crisis sobreviven los más fuertes, yo creo que no. Yo estoy convencido que no va a sobrevivir el que tenga más dinero, porque al final la crisis es como una ola que va creciendo, ¿no? Yo creo que al final quien puede sobrevivir a esta crisis es quien tiene unas relaciones de solidaridad familiares, comunitarias, eclesiales o sociales, en las que se plantean la vida desde el reconocimiento del otro, desde la gratuidad, desde el don de lo que uno es y desde esa solidaridad que hace posible la existencia. Yo creo que hay que retomar, como es el 50 aniversario del concilio, Gaudium et Spes en el capítulo 2, me parece que es del número 23 en adelante, plantea toda la dimensión de la comunitariedad de la persona, no como un añadido, es decir, no somos seres sociales porque tengamos necesidad de unos de otros, sino porque es que no podemos ser personas de otra manera. Y yo creo que es recuperar ese camino. Pues muchísimas gracias, Fernando. Esta es la pastoral obrera reactualizada, vivida, en fin, con sencillez, con claridad, con solidaridad, ¿no? Eso intentamos. Muchas gracias. A vosotros.